Hola amigos, bienvenidos al ciclo de entrevistas. Hoy nos encontramos con Nicolás Vera, es fundador de Terapia Macul y Comunidad Educativa Asociación Libre, Asociación de Desarrollo Social Juvenil, quien hoy va a ser la persona quien nos va a comunicar sobre lo que se está haciendo en la región de Ñuble, acá en Chile, eh, sobre estas terapias, y también vamos a desarrollar también un poquito el tema, unas reflexiones de Jacques Lacan, para ir como adentrándonos en este mundo de la filosofía, la psicología, del psicoanálisis. Así que te doy la bienvenida, Nicolás. Gracias, agradecido. Un gusto también poder acceder, que tú accedas a esta Sí, entrevista. igualmente. Y cuéntanos un poco más o menos de qué es lo que están haciendo, generando ustedes como asociación o Mm, eh, como Terapia Macul. ya, mira, voy a englobar mejor las dos cosas juntas que al final hacemos lo mismo. Pues, es una forma de juntar a la comunidad para que sea, digamos, de manera educativa. Entonces así, bajo esa premisa podemos acceder a varias ramas. A ramas de lectura como literatura, digamos, clásica, eh, y también psicoanalítica. Estamos bajo el alero del psicoanálisis, de la filosofía. Eso nos mantiene, digamos, motivados. Claro, Entonces, esa es la idea, empezar a educar, y también como otra motivación que tenemos es intentar de que, por ejemplo, que las tareas se hagan un poco más a la antigua, que tanto copiar y pegar, que no, claro. el aprendizaje no es tan... Bueno, la idea es también un poco familiarizar a las personas con esto también, con la filosofía, con la Claro, psicología, sí, bueno, y que no sea tampoco como en una esfera así tan alta, sino que sea como para que la gente pueda compartir o justamente, instituciones puedan acceder a este conocimiento de ustedes. sí, pues justamente esa es la idea, porque siempre se ha hecho como hay una brecha, digamos, como hablaste el otro día, que es como media intelectualoide, que no permite a las personas acceder al conocimiento. Está bien, hay conceptos complejos, pero están abiertos a la interpretación de todos. Claro, Entonces, esa es la idea, acercarlo a quien quiera, por claro. supuesto. Si no, no se puede hacer mucho. Mira qué interesante. Y por ejemplo, ¿cómo te podemos encontrar o dónde un correo electrónico? No sé Claro, si. mira, aquí por ejemplo pusimos el pendón, donde sale, tenemos, es como más cómodo el Instagram últimamente, no es Claro, el correo, ah, quizás, están con sí, Instagram. tienen como más, podemos verlo más, Más llegada. sí. Ya, Entonces, entonces, el Instagram es Asociación Libre Chillán. ya. Bueno, vamos a poner igual en la descripción, la caja de herramientas, también en el video van a estar los métodos para las plataformas digitales como el Instagram, Ujú. correo, van a estar Claro, todo al la alcance de las información, personas que quieran teléfono, después ahí va. acceder a esto. Bueno, vamos también un poco con lo que, para ir con esta tarea de ir Ujú. acercando la filosofía a la gente también, eh, Jacques Lacan, un personaje, no sé si a ti, yo sé que te agrada todo, Sí. así que hoy día vamos a hacer unas reflexiones que van a ser interpretación, porque sabemos que el mundo de Lacan es muy complejo, por ahí hay muchas personas que tienen estas estructuras que llaman Mm. para con este filósofo que es psiquiatra, es psicoanalista, tiene una carga importante de Hegel, Heidegger también. eh, Fueron famosos los seminarios del 53, del 80, donde se movían este flujo de personas, estos universitarios, muchos que Mm. estaban enamorados de Lacan Sí. porque en el sentido de lo que él hacía, de lo que él generaba. Sí. El discurso el El lenguaje, nuevo discurso. todo, como él decía, la sexualidad, el lenguaje. Mm. eh, y también jugó un papel muy importante la influencia de Freud, con el ego, con el yo. Y eso fue como la estructura, la, la columna vertebral de su Sí. pensamiento también. Bueno, vamos a ir
comentando algunas frases de Jacques Lacan. Esto es únicamente como para poder ir interpretando sobre este filósofo y su pensamiento. Bueno, acá tengo, por ejemplo, una frase que dice: pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. Sí. Eso, ahí se refiere a Descartes, ¿no es cierto? Con el cogito cartesiano que dice, pienso luego existo. Claro, algo soy. Claro, entonces él hace una nueva interpretación porque quiero aclarar algo antes. ¿No es cierto? Lacan hizo un llamado retorno a Freud, un retorno a la lectura freudiana, ¿ya? O a la interpretación de la lectura freudiana, pero lo hizo fuera de todos los límites que el mismo Freud había puesto, ya sea como para las asociaciones psicoanalíticas y los dogmas Claro. que se fueron creando, porque es como inevitable a veces. Derribó un poco, como fue un iconoclasta, fue derribando ciertas estructuras, ciertos simbolismos también. Claro, lo tomaba de la filosofía, entonces tenía su propia interpretación que era bien recibida a veces. Claro. Entonces, eso de pensar, ¿no es cierto? Cuando no es, ¿no es cierto? Pienso donde no soy, claro. Luego soy donde no pienso. Claro. Entonces, todo eso que sea, me imagino como un mapa conceptual donde arriba va la palabra inconsciente. Claro. Es cuando no somos nunca. Claro. Siempre se refiere a los errores que cometemos, ¿no es cierto? Los lapsus. O por ahí salir un poco también del ser, porque pienso donde no soy, sino dejarme guiar por este instinto donde el soy es parte de una estructura creada también por el medio ambiente, o sea, el ambiente, el entorno. Y también luego soy donde no pienso, o sea, logro ser donde no pienso, donde no existe una jaula. Claro, o algo claro, porque el inconsciente, bueno, él habla del inconsciente, Freud habló del inconsciente, ¿no es cierto?, como algo que desconocemos, algo sin límites, algo que... Una caja negra. Claro, una caja negra. Él también la ve así, pero la ve estructurada como el lenguaje, porque estamos sujetos al lenguaje. Entonces, cuando dicen que no es, también es como cuando nosotros, para explicarlo así como de esta forma, cuando estamos nosotros durmiendo, estamos bajo, ¿no es cierto?, el efecto de nuestro inconsciente y no estamos siendo. Pero sí, creo que ejerce un pensamiento, entonces mediante esas equivocaciones que cometemos, estamos pensando en algo pero que no sabemos y que no... O sea, dejamos fluir nuestra conciencia para poder... El inconsciente aparece. Claro, ahí es donde nosotros podemos liberar nuestras expresiones o por ahí realizar cosas que por ahí en la misma vida no se pueden realizar, pero en el sueño como un método también, bueno, del consciente que puede ser, podemos realizar cosas que por ahí nos gustaría que quisiéramos. Los deseos. Volar o quizás otros sueños que son más aterrizados. Bueno, otra frase que tenemos acá: el deseo es siempre deseo. Vamos a ir paso por paso porque esta frase es un poquito más larga. No sé, el deseo siempre deseo. Como algo constante que está ahí y que es como perdura, ¿no es cierto? Sí. O sea, es, digamos, eterno, al menos durante la vida. Y no es algo que solamente lo haya dicho, por supuesto, Lacan. Si pues nos acordamos de Buda, o de la cultura oriental. Sí, me pareció mucho que... El deseo siempre es el deseo. Sí. Incluso es más sano, digamos, o más tranquilizador tratar de evitarlo, ¿no es cierto? Con meditación. Porque genera sufrimiento. Porque genera ese sufrimiento, pero ese sufrimiento lo genera porque nunca se satisface. Claro. Por eso que, bueno, en la cultura budista también podemos encontrar que el deseo es un eje de sufrimiento, porque al liberarse del deseo, el ser humano, el ser, no tiene una carga. No desea nada, sino que vive. Sí, vive el ahora. Ahora. Entonces, el deseo siempre es deseo, la falta genera el deseo. Sí. La falta genera al deseo.
El deseo nunca se satisface del todo. El sujeto está sujetado al deseo. Sí, así es. O sea, así creemos que, Claro. porque esa es la cuestión, porque cuando se lee a Lacan hay que siempre tener en cuenta de que puede haber mucho sentido en una frase, y va a ser el sentido que nosotros queremos darle, ¿no es cierto? Claro. Pero también hablar de por ejemplo, no quizás de una falta material, sino de faltas existenciales, digámoslo de esa forma, como lo que me faltó en mi infancia, como así Claro. lo maneja el psicoanálisis. No son faltas, digamos, como faltas que están en este nivel consciente, sino faltas que se generaron a nivel inconsciente y que se reprimieron. Claro. Entonces ahí está El deseo como, el deseo, como la falta. Algo me falta, como entonces algo deseo. este eje de... Ahora, si Freud centró las cosas en la sexualidad, es porque la sexualidad, al ser parlante, balbucea. Sí. Hablamos de sexualidad como para que las personas que muchos seguidores de Lacan lo deben saber también, no solamente en el ámbito carnal, sino que en lo que implica el lenguaje, en lo que implica una relación interpersonal con otra persona, en lo que implica el modo de relacionarse con un desconocido, con tu pareja, con amigos, con todo ese formato de sexualidad. Acá dice, Freud centró las cosas en la sexualidad, porque en la sexualidad el ser parlante balbucea. Sí. Mira, porque la palabra sexo, ¿no es cierto? Como para empezar, viene de una cuestión de seccionar algo, ¿no es cierto? De separarlo. Entonces, la sexualidad es lo que queremos encontrar, ¿no es cierto? En la otra persona o en el otro. Lo que queremos encontrar, ¿no es cierto? Lo que nos falta. O por ahí También. algo de nosotros mismos también. Anda por ahí suelto. Claro, Es que en necesitamos en otra persona. Sí, esa es como la forma de la sexualidad, del deseo, ¿no es Claro. cierto? Entonces, sí, podemos verlo de muchas formas. Pues, es cuando, en la parte del coito, ¿no es cierto? Tenemos que convenir que se balbucea. Claro. De una manera incluso natural, no sé si será natural, digamos, pero se balbucea. Si nosotros nos damos cuenta de cuando, por ejemplo, un bebé está, ¿no es cierto?, está mamando, Sí, ¿no? sí. De su madre, gime. Claro. Entonces, es ahí donde está como el deseo inconsciente, Claro. algo que va fuera Esa atracción. que está dentro de nosotros, pero como que nosotros no tenemos ese control. Claro. Sí. Qué cosa, qué completo que él vuelve, él retoma lo de Freud como para generar ¿cómo se llama? Un paradigma. Claro. Otra frase, el analista no hace sino devolverle al analizante su mensaje invertido. O sea, una persona un psicoanalista, un analista que uno acude a él, no hace más que el problema que tengo, te lo revierte, lo invierte y te lo entrega de un formato renovado. Un reflejo, claro. Como un reflejo limpio. ¿Sabes que un efecto espejo. Siempre lo hacen o lo figuran de una manera de que la persona va con un ovillo de lana desordenado y el analista le coopera, ¿no es cierto?, a ordenarlo, claro, ¿no es cierto?, a alinearlo. Sí, sí. Entonces, en este caso, cuando dice que en el psicoanálisis lacaniano, a diferencia de otros psicoanálisis, se le llama analizante, porque es el analizante a la persona que asiste, ¿no es cierto?, o que es analizada, es el que trabaja. Por eso que tiene creo que con su fijo ante, claro, porque aquí él trabaja. Es él el que trabaja. El analista le muestra, ¿no es cierto?, el reflejo, y el analizante es el que tiene que claro, ir incursionando sobre el mismo discurso, sí, arreglando su mismo problema, porque el hecho de ir hablando, sí, ir desarrollando su propio problema ya es una terapia. Sí,
Entonces, es ahí cuando que el analizante realmente esa es su función, po, ¿no es cierto? Una función, digamos, general de, de interpretaciones, del Claro, sentido. Igual está el riesgo, no se puede decir, o sea, no se puede negar que está el riesgo de que la interpretación del analizante también venga de su propio inconsciente, ¿no es cierto? claro. O de sus propios deseos, pero Sí, sí, sí. ahí es donde se trabaja, esa Claro, pega del analista, digamos, claro. con su formación. Increíble que esta persona, muchas veces nosotros mismos como personas comunes y corrientes que estamos en esta sociedad incluidos, eh, podemos asistir a algún analista y en el solo hecho de conversar, porque no se dice en voz alta, porque no se interioriza, porque no se analiza uno Sí, internamente, a veces en el mismo hecho de dialogar, de decirte, ¿sabes qué? Me pasa esto, 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 en el mismo momento empiezo a escuchar lo que me pasa y voy arreglando, voy escucharte, solucionando. sí. Que, Es por eso es interesante, me gusta, ahora me acordé de alguna entrevista anterior que escuché, de que hay un estigma que justamente rompió Lacan, de que el psicoanálisis es algo burgués, o que solamente lo alcanzan las personas burguesas, ya claro, ese término sí, es sí, como muy sí, poco antiguo. Entonces que las sesiones duraran lo que tenían que durar y que costara lo tenía que o sea, estar, el precio no es algo estipulado, el claro, precio es una cuestión porque el analizante en este caso tiene que dar algo claro, de un trabajo, valor, claro, un valor, para que le genere un valor también, claro, pero no es que todos los analistas claro, cobren ciento tantos mil pesos claro. o que haya ido, no sé, pues, a Clark University, de eso no se trata el psicoanálisis, Claro. definitivamente, eso está Está claro. alejado también de esta hegemonía o de querer imponer algo como que Claro, sea algo de lujo. También hay dichos que van generando así como paradigmas imaginarios también. sí, Por ejemplo, no cualquiera consume diván. claro, No sí, po, cualquiera consume diván significa que para poder atenderte con un psicoanalista o con un analista, claro, tienes tienes que que, tener un cierto poder adquisitivo igual. sí, eso por lo menos yo creo que no es tan verdadero. Claro, hoy en día ya se va derribando ese paradigma, se va Sí, derribando ciertas es que son antiguos, po, cosas que no corresponden tampoco porque hoy en día la psicología tiene que estar más al alcance de todos, de po, todos. porque si, no sé, pues si las personas van a analizarse, o sea, ya no estamos, la situación económica, el contexto Cambia. es súper diferente a eso, ¿no es cierto? Quizás, no lo niego, hay algunas personas que les gusta consumir el diván, pero como consumo, Claro. como tú lo Sí, dijiste. sí, Pero hay personas que simplemente necesitan una ayuda. quizás una cooperación pues, Claro, en su discurso y en su estar sujeto a sus contextos, ¿cachai? A su lenguaje y así. claro. Simplemente es como una cooperación. Uno realmente, a mí por lo que me han enseñado, quizás no es ni psicoanalista ni analista, sino es un amigo del psicoanálisis, Claro. que Familiariza. sí, Claro. Tenemos otra frase acá. Es el mundo de las palabras el que crea el mundo de las cosas. Esta idea, la verdad que me pareció muy platoniana, o sea, el mundo de las palabras y crea las cosas como el mundo este que, ideal. claro, ideal, con el que está armado, lo físico. ¿Qué te parece? Me parece que es, a pesar de que son palabras que eh, se ocupan harto en el lenguaje, como la misma palabra, cosa, ahí se le pueden dar otros sentidos, ¿no es cierto? O el mundo, ¿no es cierto? Acercarse al mundo del lenguaje o de la palabra es intentar darle un sentido a ciertas circunstancias, llamémosle cosas. Porque también Lacan habla de cierta cosa que es desconocida, po, que también la podemos llevar a la parte del deseo de que no vamos a saber nunca qué es Claro, esa cosa. lo desconocido, Pues claro, porque que no podemos darle tiene un significado. único. Claro, O sea, una cosa para ti es una cosa y para claro. mí va a ser otra. Po, En base a la interpretación de cada persona que le da cierta cosa o cierto objeto, claro, muchas cierta veces, situación, claro, o que la también la misma llamamos realidad. cosa, la misma realidad. Nosotros estamos creando, por ejemplo, una realidad
y una persona que a través de este video esté viendo ahora mismo le está dando un significado porque en su vida le pasó tal cosa. Así Y mismo. por ahí otra persona dice, bueno, pienso que este video por ahí o esta conversación podría ser de una forma, de otra forma. Bueno, acá lo que se pretende es interpretar, opinar, Sí, claro. comentar, generar algo nuevo. Entonces, a través de eso desconocido, como dices tú, de esa cosa que no se sabe qué puede ser, porque o varía, depende de la interpretación, se va creando realidad. Sí. Se Después, crea... después con el tiempo Lacan va formulando digamos, un pensamiento, ¿no es cierto? O una postulación acerca de lo que es la cosa, Claro. cosa. Y se funda en Freud con el Das Ding, Sí, sí. ¿ya? Entonces hablan de eso como lo imposible, que es lo real para el psicoanálisis lacaniano. O sea, es algo que no se comprende, que es disparatado, como decían otras frases. Sí. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Sí. Ya, a ver. Esa es una de las frases más conocidas de Lacan, que fue lo que le llevó digamos, a cierto reconocimiento. Porque si bien, ¿no es cierto?, ocupar la palabra estructura, ya damos la mano a que es estructuralista. Claro. Pero sí, como él solía hacerlo, tomó la teoría de la comunicación, que es lo que nosotros más hacemos, ¿no es cierto?, o practicamos como ser parlante, y toma la teoría de comunicación de grandes, ¿no es cierto?, filósofos de la comunicación, y intenta estructurar al inconsciente psicoanalítico como lenguaje, que es lo que más nos mueve. Claro, decía Lacan que este lenguaje es parte del ser humano, o sea, el ser per se, por la única condición de ser, viene con esto incorporado al lenguaje y no existe otro formato de ser sin el lenguaje porque es a través de este que nosotros interpretamos, vivimos, pensamos y nos comunicamos. Yeah. Mira, con respecto también a eso del ser, Lacan habla de que la madre instala al ser, Claro. en el momento de que le inserta el lenguaje, porque esa es la lengua materna. Claro. Ahí es difícil que podamos hacer cosas, que podamos manipularlas, no es cierto, hagamos un trabajo posterior, pero somos sujetos del lenguaje. No vamos a Somos mantener. seres Sí. partícipes de un código, Claro. de este formato. Sobre todo lo occidental, que tenemos más esa costumbre. En lo oriental, que Lacan igual trabajó esa parte, porque los signos son otras cosas. Claro. Y las personalidades son otras cosas gracias a eso. Claro, la interpretación del mundo. Claro, la interpretación del mundo. Del mismo lenguaje, de cómo nosotros percibimos hasta de la tal psicología. Cosa. Claro. El amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Es que se pueden hablar, digamos, de equivocaciones o errores, ¿no es cierto? Porque si uno lee eso a primera vista es como, no sé, no estoy haciendo lo correcto, claro. Estoy dando lo que no tengo, que no claro. es, ¿qué estoy haciendo? El amor es dar lo que no se tiene. ¿A quién no es? ¿A quién no es? Claro, entonces, en realidad, es esa cuestión que hablábamos volvimos al deseo, que es un concepto muy usado por Lacan, de que no existe. Claro. No existe, siempre está esa falta, siempre está el deseo, entonces nunca nos vamos a sentir completos en este caso, ¿no es cierto?, con el amor. Claro. Claro, es dar lo que no se tiene, a quien no es. O por ahí, claro, por ahí el amor como un nuevo concepto de un concepto social, o sea, es dar lo que no se tiene, o sea, qué se entrega en el amor, qué es lo que a quien no es. O sea, son este vínculo que se genera, que del amor, por ahí son construcciones.
Sí, por ahí dar lo que no se tiene a quien no es. Sí, porque, Entonces, por ejemplo, así como que trato de verlo un poco más explicable porque es complejo. sí, Entonces, en la mayoría de las relaciones actuales, ya que llevamos un formato ya de vida hace tiempo, la persona que, por ejemplo, ya busca algo claro, en alguien es porque no lo tiene. sí, sí, Y la otra persona, lo más seguro que no lo va a hacer porque son relaciones imaginarias. claro. Entonces, es como, eso fue como, digamos, una pesadez de Lacan, así como para la humanidad, así Sí, como, sí, sí. ok, saben que no existe, eso no No, no, existe. no está, sino que el ser ya es parte de la sexualidad. O sea, acá vemos un Lacan más libre, o sea, libre de todo atadura en cuanto a la relación de que se Sí, llama amor. sí. Ponemos la típica relación por ahí Lo en cotidiano, lo ¿no es cotidiano. cierto? Entonces él por ahí quiere agrandar un poco más. Y también el concepto del amor, porque la mayoría de los consultantes van porque tienen dificultades con los vínculos humanos. Claro, Entonces, pensando de que ese vínculo tiene que cumplirse, como también te lo vienen enseñando, ¿no es cierto?, con cierta estructura, y esa frase lo rompe, pues. claro. Así como, inténtalo, ok, pero ten consciente que, Que no. que no va a ser tanto como Claro, piensas. hay muchas Sí, variantes, muchas cosas que son factores que por ahí para completar una relación, ya sea de amistad, porque el sí, amor no solamente no, erótico, sino que sí, también es de fraterno, fraterno, todo, hay muchos factores que influyen sí. también. Bueno, no sé si, ¿qué te parece, o sea, estas reflexiones, a qué te llevan? Me llevan a seguir, digamos, formándome en esto y quizás también mantener una vigencia con el psicoanálisis. Porque no sacamos nada también con solamente leer a Lacan, ¿no es cierto? Hay latinoamericanos también que han hecho Claro, un buen sí, trabajo sí, y cooperar con eso, cooperar con la vigencia del psicoanálisis que ha sido tan controvertida en la historia porque justamente no cumple ciertas reglas, pero bueno, las reglas son para romperse. claro. ¿Qué te parece el trabajo, por ejemplo, de Lacan en cuanto al mensaje que da? Del lenguaje, del ser, como un ser desde la sexualidad, como proponía Mm, Freud. mm. ¿Qué te parece esa visión? Hoy en día, 2020, ¿qué te parece? ¿Se aplica? Totalmente. O sea, él, tanto Freud como él, yo, bueno, otros psicoanalistas igual, ¿no es cierto? Eh, Fueron transgresores. Entonces ya venían un poco, digamos, como se dice comúnmente, adelantados a la época, po. Claro, Pero simplemente porque fueron viendo las cosas quizás con un poco más de claridad y sin tanto miedo. Y fue lo que hicieron los dos. Pues. Lacan habla de que fue el único que ha leído a Freud. claro, ¿No es cierto? Ahí, aunque no le gusta él la psicología de él, yo la ocupo, pero es una interpretación clara porque Freud estaba hace rato diciendo que es el lenguaje, claro. ¿no es cierto? La sexualidad y el lenguaje. Claro, Y él lo estos vio, códigos, estas estructuras que claro. tenemos. Entonces ahora, por ejemplo, que ahí tenemos variaciones con el lenguaje. Nosotros los chilenos que tenemos muchas variaciones con el lenguaje, esto de ¿no es cierto? De la inclusión, eh, hay harto tema con el lenguaje. Claro, es Entonces, se una puede, esfera muy grande. se puede trabajar, porque o sea, el lenguaje es importantísimo. Sí, Y nosotros estamos sujetos, ¿no es cierto? Y como dice Lacan, nuestra mente está estructurada como el lenguaje. Por algo estamos todo el rato hablando, ¿no es cierto? claro, Foucault igual lo dijo en los discursos. sí, sí. Entonces, claro que sigue Este poder que mientras el decía ser Foucault, hablante el poder existe, también de sí, todo, pues, las relaciones, que desde cómo te saludo, desde cómo sí, te converso tal cosa, desde cómo te sí, explico tal cosa, todo como vínculos así como lazos de poder, claro. porque el lenguaje genera también eso. Sí, pues, genera relaciones, ¿no Claro, es cierto? Y ahí pueden ser relaciones muy complejas, éticas, bioéticas.
Claro. Hay mucha palabra, entonces mientras haya palabras va a haber psicoanálisis lacaniano al menos. Sí, hay para largo Sí. con esto. Bueno, Nicolás Vera, un gusto también Igualmente. por asistir al programa, Gracias. ciclo de entrevistas. Vamos a estar siguiendo, subiendo más videos también, por ahí nuevamente con Nicolás Vera para poder incursionar en otros temas también. Muy interesante también lo que decías de acercarnos con esto de la psicología, la filosofía, hacerla más cotidiana. Y obviamente que en el video vamos a dejar toda la información para que se puedan contactarse con él o conmigo para una entrevista con distintas áreas. Estamos trabajando hoy en día con lo que es la psicología, lo social, eh, todo lo que es la ecología Sí, también, pero claro. se pueden abarcar muchos temas Claro. también. Sí. Incluso se pueden fusionar, como también está Se pueden hacer ecosocialismo, intentos, sí, varias se pueden hacer intentos. temáticas. Aparte quiero destacar también que esta labor, esta práctica es súper buena porque se usan, si bien la tecnología, pero ya con otro fin. Claro. O sea, que si bien no es un meme, pero hay harta información en poco tiempo, igual como lo hace eso más actual. Entonces, es importante que las personas también lo consideren. Es material. Y que lo consideren, porque a veces hay que considerar un poquito de cultura si no le hace mal a nadie. Todo sirve y enriquece a todo, pues, a nuestro ser, nuestras relaciones interpersonales. Así que quedan cordialmente invitados para otro ciclo de entrevistas. Muchas gracias, Nicolás, nuevamente, así que nos estamos viendo. Hola amigos, bienvenidos al ciclo de entrevistas. Hoy nos encontramos con Nicolás Vera, es fundador de Terapia Macul y Comunidad Educativa Asociación Libre, Asociación de Desarrollo Social Juvenil, quien hoy va a ser la persona quien nos va a comunicar sobre lo que se está haciendo en la región de Ñuble, acá en Chile, sobre estas terapias, y también vamos a desarrollar también un poquito el tema, unas reflexiones de Jacques Lacan, para ir como adentrándonos en este mundo de la filosofía, la psicología, del psicoanálisis. Así que te doy la bienvenida, Nicolás. Gracias. Agradecido. Un gusto también poder acceder, que tú accedas a esta entrevista. Sí, igualmente. Y cuéntanos un poco más o menos de qué es lo que están haciendo, generando ustedes como asociación o como Terapia Macul. Ya, mira, voy a englobar mejor las dos cosas juntas, que al final hacemos lo mismo. Es una forma de juntar a la comunidad para que sea, digamos, de manera educativa. Entonces así, bajo esa premisa podemos acceder a varias ramas. A ramas de lectura como literatura, digamos, clásica, y también psicoanalítica. Estamos bajo el alero del psicoanálisis, de la filosofía. Eso nos mantiene, digamos, motivados. Claro. Entonces, esa es la idea, empezar a educar, y también como otra motivación que tenemos es intentar de que, por ejemplo, que las tareas se hagan un poco más a la antigua, que tanto copiar y pegar, que no, Claro. El aprendizaje no es tan... Bueno, la idea es también un poco familiarizar a las personas con esto también, con la filosofía, con la psicología, sí, bueno, y que no sea tampoco como en una esfera así tan alta, sino que sea como para que la gente pueda compartir o instituciones puedan acceder a este conocimiento. Sí, pues justamente esa es la idea, porque siempre se ha hecho como hay una brecha, digamos, como hablaste el otro día, que como media intelectualoide, que no permite a las personas acceder al conocimiento. Está bien, hay conceptos complejos, pero están abiertos a la interpretación de todos. Claro. Entonces, esa es la idea, acercarlo a quien quiera, por supuesto. Si no, no se puede hacer mucho. Mira qué interesante. Y, por ejemplo, ¿cómo te podemos encontrar, o dónde, un correo electrónico? No claro, sé. Mira, aquí, por ejemplo, pusimos el pendón, donde sale, tenemos... es como más cómodo el Instagram últimamente, no el correo. Están con Instagram.
tienen como más, podemos verlo más. Más llegada. Sí. Ya, Entonces, el Instagram es Asociación Libre Chillán. Ya. Bueno, vamos a poner igual en la descripción, la caja de herramientas, también en el video van a estar los métodos para las plataformas digitales como el Instagram, correo, van a estar todo al alcance de las personas que quieran después acceder a esto. Bueno, vamos también un poco con lo que, para ir con esta tarea de ir acercando la filosofía a la gente también, Jacques Lacan, un personaje, no sé si a ti, yo sé que te agrada todo, así que hoy día vamos a hacer unas reflexiones que van a ser interpretación, porque sabemos que el mundo de Lacan es muy complejo, por ahí hay muchas personas que tienen estas estructuras que llaman para con este filósofo que es psiquiatra, es psicoanalista, tiene una carga importante de Hegel, Heidegger también. Fueron famosos los seminarios del 53, del 80, donde se movían este flujo de personas, estos universitarios, muchos que estaban enamorados de Lacan porque en el sentido de lo que él hacía, de lo que él generaba. Sí. El discurso el lenguaje, todo, como él decía, la sexualidad, el lenguaje. Y también jugó un papel muy importante la influencia de Freud, con el ego, con el yo. Eso fue como la estructura, la columna vertebral de su pensamiento también. Bueno, vamos a ir comentando algunas frases de Jacques Lacan. Esto es únicamente como para poder ir interpretando sobre este filósofo y su pensamiento. Bueno, acá tengo, por ejemplo, una frase que dice: pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. Sí. Eso ahí se refiere a Descartes, ¿no es cierto? Con el cogito cartesiano que dice pienso luego existo. Claro, algo soy. Claro, entonces él hace una nueva interpretación porque quiero aclarar algo antes. ¿No es cierto? Lacan hizo un llamado retorno a Freud, un retorno a la lectura freudiana, ¿ya? O a la interpretación de la lectura freudiana, pero lo hizo fuera de todos los límites que el mismo Freud había puesto, ya sea como para las asociaciones psicoanalíticas y los dogmas que se fueron creando, porque es como inevitable a veces. Derribó un poco, como fue un iconoclasta, fue derribando ciertas estructuras, ciertos simbolismos también. Claro, lo tomaba de la filosofía, entonces tenía su propia interpretación que era bien recibida a veces. Claro. Entonces, eso de pensar, ¿no es cierto? Cuando no es, ¿no es cierto? Pienso donde no soy, claro. Luego soy donde no pienso. Claro. Entonces, todo eso que sea, me imagino como un mapa conceptual donde arriba va la palabra inconsciente. Claro. Es cuando no somos nunca. Claro. Siempre se refiere a los errores que cometemos, ¿no es cierto? Los lapsus. O por ahí salir un poco también del ser, porque pienso donde no soy, sino dejarme guiar por este instinto donde el soy es parte de una estructura creada también por el medio ambiente, o sea, el ambiente, el entorno. Y también luego soy donde no pienso, o sea, logro ser donde no pienso, donde no existe una jaula. Claro, o algo claro, porque el inconsciente, bueno, él habla del inconsciente, Freud habló del inconsciente, ¿no es cierto?, como algo que desconocemos, algo sin límites, algo que... Una caja negra. Claro, una caja negra. Él también la ve así, pero la ve estructurada como el lenguaje, porque estamos sujetos al lenguaje. Entonces, cuando dicen que no es... También es como cuando nosotros, para explicarlo así como de esta forma, cuando estamos nosotros durmiendo, estamos bajo, ¿no es cierto?, el efecto de nuestro inconsciente y no estamos siendo. Pero sí, creo que ejerce un pensamiento, entonces mediante esas equivocaciones que cometemos,
estamos pensando Claro. en algo pero que no sabemos y que no... O sea, dejamos fluir nuestra conciencia para poder... El inconsciente aparece. Claro. Ahí es donde nosotros podemos liberar nuestras expresiones o por ahí realizar cosas que por ahí en la misma vida no se pueden realizar, pero Claro, se puede. en el sueño, como un método también, bueno, del consciente que puede ser, podemos realizar cosas que por ahí nos gustaría que quisiéramos. Los deseos. Volar o quizás otros sueños que son más aterrizados. Bueno, otra frase que tenemos acá, el deseo es siempre deseo. Vamos a ir paso por paso porque esta frase es un poquito más larga. No sé, el deseo siempre deseo. Como algo constante que está ahí y que es como perdura, ¿no es cierto? Sí. O sea, es, digamos, eterno, al menos durante la vida. Y no es algo que solamente lo haya dicho, por supuesto, Lacan. Si pues nos acordamos de Buda, claro, o ¿no es cierto? De la cultura oriental. Sí, me pareció mucho que... El deseo siempre es el deseo. Sí. Incluso es más sano, digamos, o más tranquilizador tratar de evitarlo, claro, ¿no es cierto? Con meditación. Porque genera sufrimiento. Porque genera ese sufrimiento, claro, pero ese sufrimiento lo genera porque nunca se satisface. Claro. Por eso que, bueno, en la cultura budista también podemos encontrar que el deseo es un eje claro, de sufrimiento, porque al liberarse del deseo, el ser humano, el ser, no tiene una carga. No desea nada, sino que vive. Sí, vive en la hora. La hora. Entonces, el deseo siempre es deseo, la falta genera el deseo. Sí. La falta genera al deseo. El deseo nunca se satisface del todo. El sujeto está sujetado al deseo. Sí, así es. O sea, así creemos claro, porque esa es la cuestión, porque cuando se lee a Lacan hay que siempre tener en cuenta de que puede haber mucho sentido en una frase, y va a ser el sentido que nosotros queremos darle, ¿no es cierto? Claro. Pero también hablar por ejemplo, no quizás de una falta material, sino de faltas existenciales, digámoslo de esa forma, como lo que me faltó en mi infancia, como claro, así lo maneja el psicoanálisis. No son faltas, digamos, como faltas que están en este nivel consciente, sino faltas que se generaron a nivel inconsciente y que se reprimieron. Claro. Entonces ahí está el deseo, el deseo, como la falta. Algo me falta, entonces algo deseo. Este eje de... Ahora, si Freud centró las cosas en la sexualidad, es porque la sexualidad, al ser parlante, balbucea. Sí. Hablamos de sexualidad como para que las personas, que muchos seguidores de Lacan lo deben saber también, no solamente en el ámbito carnal, sino que en lo que implica el lenguaje, en lo que implica una relación interpersonal con otra persona, en lo que implica el modo de relacionarse con un desconocido, con tu pareja, con amigos, con todo ese formato de sexualidad. Acá dice, Freud centró las cosas en la sexualidad, porque en la sexualidad el ser parlante balbucea. Sí, mira, porque la palabra sexo, ¿no es cierto?, como para empezar, viene de una cuestión de seccionar algo, ¿no es cierto?, de separarlo. Entonces, la sexualidad es lo que queremos encontrar, ¿no es cierto?, en la otra persona o en el otro. Lo que queremos encontrar, ¿no es cierto?, lo que nos falta. O por ahí algo de nosotros mismos también. Anda por ahí suelto. Claro, que necesitamos en otra persona. Sí, esa es como la forma de la sexualidad, del deseo, ¿no es cierto? Entonces, sí, podemos verlo de muchas formas. Pues, es cuando, en la parte del coito, ¿no es cierto? Tenemos que convenir que se balbucea. De una manera incluso natural, no sé si será natural, digamos, pero se balbucea. Si nosotros nos damos cuenta de cuando, por ejemplo, un bebé está, ¿no es cierto?, está mamando, ¿sí?, de su madre,
gime. Claro. Entonces, es ahí donde está como el deseo inconsciente, claro. Algo que va fuera, esa atracción. Que está dentro de nosotros, pero como que nosotros no tenemos ese control. Claro. Sí. Qué cosa, qué completo que él vuelve, él retoma lo de Freud como para generar ¿cómo se llama? Un paradigma. Claro. Otra frase, el analista no hace sino devolverle al analizante su mensaje invertido. O sea, una persona un psicoanalista, un analista que uno acude a él, no hace más que el problema que tengo, te lo revierte, lo invierte y te lo entrega de un formato renovado. Un reflejo, claro. Un reflejo limpio. ¿Sabes que un efecto espejo? Siempre lo hacen o lo figuran de una manera de que la persona va con un ovillo de lana desordenado y el analista le coopera, ¿no es cierto?, a ordenarlo, claro, ¿no es cierto?, a alinearlo. Sí. Entonces, en este caso, cuando dice que en el psicoanálisis lacaniano, a diferencia de otros psicoanálisis, se le llama analizante, porque es el analizante a la persona que asiste, ¿no es cierto?, o que es analizada, es el que trabaja. Por eso que tiene creo que con su fijo ante, claro, porque aquí él trabaja, es él el que trabaja. El analista le muestra, ¿no es cierto?, el reflejo, y el analizante es el que tiene que ir incursionando sobre el mismo discurso, sí, arreglando su mismo problema, porque el hecho de ir hablando, sí, ir desarrollando su propio problema ya es una terapia. Sí. Entonces es ahí cuando que el analizante realmente esa es su función, ¿no es cierto? Una función, digamos, general de interpretaciones, del sentido. Claro. Igual está el riesgo, no se puede decir, o sea, no se puede negar que está el riesgo de que la interpretación del analizante también venga de su propio inconsciente, ¿no es cierto? Claro. O de sus propios deseos, pero sí. Ahí es donde se trabaja, esa claro, pega del analista, digamos, claro, con su formación. Increíble que esta persona, muchas veces nosotros mismos como personas comunes y corrientes que estamos en esta sociedad incluidos, podemos asistir a algún analista y en el solo hecho de conversar, porque no se dice en voz alta, porque no se interioriza, porque no se analiza uno internamente, sí, a veces en el mismo hecho de dialogar, de decirte, ¿sabes qué? Me pasa esto, en el mismo momento empiezo a escuchar lo que me pasa y voy arreglando, voy solucionando. Sí, es por eso es interesante, ahora me acordé de alguna entrevista anterior que escuché, de que hay un estigma que justamente rompió Lacan, de que el psicoanálisis es algo burgués, o que solamente lo alcanzan las personas burguesas, ya ese término es como muy poco antiguo. Entonces que las sesiones duraran lo que tenían que durar y que costaran lo que... O sea, el precio no es algo estipulado, claro, el precio es una cuestión porque el analizante en este caso tiene que dar algo de... Claro. De trabajo. Un valor. Claro, un valor. Para que le genere un valor también. Claro, pero no es que todos los analistas cobren, claro, cientos, tantos mil pesos, claro, o que haya ido, no sé, a Clark University. De eso no se trata el psicoanálisis, claro, definitivamente. Está alejado también de esta hegemonía o de querer imponer algo como, claro, que sea algo de lujo. También hay dichos que van generando así como paradigmas imaginarios también. Sí. Por ejemplo, no cualquiera consume diván. Claro. No sí, cualquiera consume diván significa que para poder atenderte con un psicoanalista o con un analista, claro, tienes que tener un cierto poder adquisitivo igual. Sí, eso por lo menos es un juego que no es tan verdadero. Claro, hoy en día ya se va derribando ese paradigma, sí, se va derribando ciertas... Es que son antiguos. Cosas que no corresponden tampoco, porque hoy en día la psicología tiene que estar más al alcance de todos. Porque si, no sé, pues si las personas van a analizarse, o sea, ya no estamos, la situación económica, el contexto es súper diferente a eso. ¿No es cierto? Quizás, no lo niego, hay algunas personas que les gusta consumir el diván, pero como consumo, como tú lo dijiste. Sí.
pero hay personas que simplemente necesitan Una ayuda. quizás una cooperación, pues, Claro. en su discurso y en su estar sujeto a sus contextos, ¿cachai? A su lenguaje y así. Claro. Simplemente es como una cooperación. Uno realmente, a mí por lo que me han enseñado, quizás no es ni psicoanalista ni analista, sino es un amigo del psicoanálisis Claro. que lo Familiariza. sí. Bueno, tenemos otra frase acá. Es el mundo de las palabras el que crea el mundo de las cosas. Esta idea, la verdad que me pareció muy platoniana, o sea, el mundo de las palabras y crea las cosas como el mundo este que... ideal. Claro, ideal, con el que está armado, lo físico. ¿Qué te parece? Me parece que es, a pesar de que son palabras que se ocupan harto en el lenguaje, como la misma palabra, cosa, ahí se le pueden dar otros sentidos, ¿no es cierto? O el mundo, ¿no es cierto? Acercarse al mundo del lenguaje o de la palabra es intentar darle un sentido a ciertas circunstancias, llamémosle cosas. Porque también Lacan habla de cierta cosa que es desconocida, ¿no? Que también la podemos llevar a la parte del deseo de que no vamos a saber nunca qué es Claro. esa cosa. Lo desconocido. Pues claro, porque que no tiene un significado único. Claro. O sea, una cosa para ti es una cosa y para mí va a ser otra. En base a la interpretación de cada persona que le da cierta cosa o cierto objeto, claro, muchas veces... cierta situación, claro, o la misma realidad. Cosas, la misma realidad. Nosotros estamos creando, por ejemplo, una realidad y una persona que a través de este video esté viendo ahora mismo le está dando un significado porque en su vida le pasó tal cosa. Y por ahí otra persona dice, bueno, pienso que este video por ahí o esta conversación podría ser de una forma, de otra forma. Bueno, acá lo que se pretende es interpretar, opinar, sí, claro, comentar, generar algo nuevo. Entonces, a través de eso desconocido, como dices tú, de esa cosa que no se sabe qué puede ser, porque o varía, depende de la interpretación, se va creando realidad. Sí. Después con el tiempo Lacan va formulando digamos, un pensamiento, ¿no es cierto? O una postulación acerca de lo que es la cosa, cosa. Y obvio se funda en Freud con el Das Ding. Sí, sí. ¿Ya? Entonces hablan de eso como lo imposible, que es lo real para el psicoanálisis lacaniano. O sea, algo que no se comprende, que es disparatado, como decían otras frases. Sí. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Sí. Ya, a ver. Esa es una de las frases más conocidas de Lacan, que fue lo que le llevó a cierto reconocimiento. Porque si bien ¿no es cierto?, ocupar la palabra estructura, ya damos la mano a que es estructuralista. Claro. Pero sí, como él solía hacerlo, tomó la teoría de la comunicación, que es lo que nosotros más hacemos, ¿no es cierto?, o practicamos como ser parlante. Y toma la teoría de comunicación de grandes, ¿no es cierto?, filósofos de la comunicación y intenta estructurar al inconsciente psicoanalítico como lenguaje, que es lo que más nos mueve. Claro, decía Lacan que este lenguaje es parte del ser humano, o sea, el ser per se, por la única condición de ser, viene con esto incorporado al lenguaje y no existe otro formato de ser sin el lenguaje porque es a través de este que nosotros interpretamos, vivimos, pensamos y nos comunicamos. Yeah. Mira, con respecto también a eso del ser, Lacan habla de que la madre instala al ser, claro, en el momento de que le inserta el lenguaje, porque esa es la lengua materna. Claro. Es difícil que podamos hacer cosas, que podamos manipularlas, no es cierto, hagamos un trabajo posterior, pero somos sujetos del lenguaje. No vamos somos seres... Sí.
partícipes de un código, Claro, de este formato. sobre todo lo occidental, que tenemos más esa costumbre. En lo oriental, que Lacan igual trabajó esa parte, porque los signos son otras cosas. Claro. Y las personalidades son otras cosas gracias a eso. Claro, la interpretación del mundo. Claro, la interpretación del mundo. Del mismo lenguaje, de cómo nosotros percibimos hasta de la tal psicología. cosa. Claro. El amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Es que se pueden hablar, digamos, de equivocaciones o errores, ¿no es cierto? Porque si uno lee eso a primera vista es como, no sé, no estoy haciendo lo correcto, claro. Estoy dando lo que no tengo, a quien no claro. es, ¿qué estoy haciendo? El amor es dar lo que no se tiene. ¿A quién no es? ¿A quién no es? Claro, entonces, en realidad, es esa cuestión que hablábamos volvimos al deseo, que es un concepto muy usado por Lacan, de que no existe, claro. No existe, siempre está esa falta, siempre está el deseo, entonces nunca nos vamos a sentir completos en este caso, con el amor. Claro. Claro, es dar lo que no se tiene, a quien no es. O por ahí, claro, por ahí el amor como un nuevo concepto de un concepto social, o sea, es dar lo que no se tiene, o sea, qué se entrega en el amor, qué es lo que a quien no es. O sea, son este vínculo que se genera, que del amor, por ahí son construcciones. Sí, por ahí dar lo que no se tiene a quien no es. Sí, porque entonces, por ejemplo, yo así como que trato de verlo un poco más explicable, porque es complejo. Sí. Entonces, en la mayoría de las relaciones actuales, ya que llevamos un formato ya de vida hace tiempo, la persona que, por ejemplo, ya busca algo en alguien es porque no lo tiene. Sí, sí. Y la otra persona, lo más seguro que no lo va a hacer porque son relaciones imaginarias. Claro. Entonces, es como eso fue como digamos, una pesadez de Lacan, así como para la humanidad, así como, porque saben que no existe, eso no existe. No está, sino que el ser ya es parte de la sexualidad. O sea, acá vemos un Lacan más libre, o sea, libre de todo atadura en cuanto a la relación de que se llama amor. Sí. La típica relación por ahí. Lo cotidiano. Entonces él por ahí quiere agrandar un poco más. Y también el concepto del amor, porque la mayoría de los consultantes van porque tienen dificultades con los vínculos. ¿No? Claro. Entonces, pensando de que ese vínculo tiene que cumplirse, como también te lo vienen enseñando, ¿no es cierto?, con cierta estructura, y esa frase lo rompe. Pues. Claro. Es como, inténtalo, ok, pero ten consciente que no va a ser tanto como claro, piensas. Hay muchas variantes, muchas cosas que son factores que por ahí para completar una relación, ya sea de amistad, porque el amor no solamente erótico, sino que también de fraterno, todo, hay muchos factores que influyen también. Sí. Bueno, no sé qué te parece, o sea, estas reflexiones, ¿a qué te llevan? Me llevan a seguir, digamos, formándome en esto, y quizás también mantener una vigencia con el psicoanálisis. No sacamos nada también con solamente leer a Lacan, ¿no es cierto? Hay latinoamericanos también que han hecho un buen trabajo, y cooperar con eso, cooperar con la vigencia del psicoanálisis, que ha sido tan controvertida en la historia, porque justamente no cumple ciertas reglas, pero las reglas son para romperse. Claro. ¿Qué te parece el trabajo, por ejemplo, de Lacan en cuanto al mensaje que da? Del lenguaje, del ser, como un ser desde la sexualidad, como proponía Freud. ¿Qué te parece esa visión? Hoy en día, 2020, ¿qué te parece? ¿Se aplica?
Totalmente. O sea, él, tanto Freud como él, yo, bueno, otros psicoanalistas igual, ¿no es cierto? Eh, Fueron transgresores. Entonces ya venían un poco, digamos, como se dice comúnmente, adelantados a la época. Claro. Pero simplemente porque fueron viendo las cosas quizás con un poco más de claridad y sin tanto miedo. Y fue lo que hicieron los dos. Pues. Lacan habla de que fue el único que ha leído a Freud. Claro. O sea, ahí, aunque no le gusta él la psicología de él, yo la ocupo, pero es una interpretación clara porque Freud estaba hace rato diciendo que es el lenguaje. Claro. ¿No es cierto? La sexualidad y el lenguaje. Claro. Y él lo vio. Estos códigos, estas estructuras Claro. que tenemos. Entonces ahora, por ejemplo, que ahí tenemos variaciones con el lenguaje. Nosotros los chilenos que tenemos muchas variaciones con el lenguaje, esto de lo, ¿no es cierto?, de la inclusión, hay harto tema con el lenguaje. Claro. Entonces, es una esfera muy grande. Se puede trabajar, porque o sea, el lenguaje es importantísimo. Sí. Y nosotros estamos sujetos, ¿no es cierto? Y como dice Lacan, nuestra mente está estructurada como el lenguaje. Por algo estamos todo el rato hablando, ¿no es cierto? Claro. Foucault igual lo dijo en los discursos. Sí, sí. Entonces, claro que sigue este poder mientras el ser hablante el poder existe, también de ¿sí? todo, por las relaciones que desde cómo te saludo, desde cómo sí. Te converso tal cosa, desde cómo sí. te explico tal cosa, todo como vínculos así como lazos de poder, claro. Porque el lenguaje genera también eso. Sí, pues, genera relaciones, claro. ¿No es cierto? Y ahí pueden ser relaciones muy complejas, éticas, bioéticas. Claro. Hay muchas palabras, entonces mientras haya palabras va a haber psicoanálisis lacaniano al menos. Sí, hay para largo con esto. Bueno, Nicolás Vera, un gusto también por asistir al programa, ciclo de entrevistas. Vamos a estar siguiendo, subiendo más videos también. Por ahí nuevamente con Nicolás Vera para poder incursionar en otros temas también, muy interesante también lo que decías de acercarnos con esto de la psicología, la filosofía, hacerla más cotidiana y obviamente que en el video vamos a dejar toda la información para que se puedan contactarse con él o conmigo para una entrevista con distintas áreas. Estamos trabajando hoy en día con lo que es la psicología, lo social, todo lo que es la ecología también, pero se pueden abarcar muchos temas también. Incluso se pueden fusionar, como también está se pueden hacer ecosocialismo, intentos, se pueden hacer intentos temáticas. Aparte quiero destacar también que esta labor, esta práctica es súper buena porque se usan, si bien la tecnología, pero ya con otro fin. Claro. O sea, que si bien no es un meme, pero hay harta información en poco tiempo, igual como lo hace eso más actual. Entonces, es importante que las personas también lo consideren. Hay material. Y que lo consideren, porque a veces hay que considerar un poquito de cultura si no le hace mal a nadie. Todo sirve y enriquece a todo, a nuestro ser, nuestras relaciones interpersonales. Así que quedan cordialmente invitados para otro ciclo de entrevistas. Muchas gracias, Nicolás, nuevamente, así que nos estamos viendo.